Adelante, maestra Irene, por favor. Buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer CDMX, y de nuestra página http://museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presentamos la actividad de hoy, que es la primera parte de un taller sobre la explotación sexual y tráfico de mujeres y niñas. Voy a leer una pequeña semblanza de la maestra Gabriela Amores. Es maestra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CECIJU. Licenciada en Derecho por la Universidad Escuela Técnica de Administración y Derecho, ETAC, con especialidad en juicios orales, por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CECIJU, abogada litigante feminista. Desde el 2010 defiende a mujeres víctimas de la violencia extrema, generada por el sistema misógino, patriarcal. Es activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, consejera en la búsqueda de mujeres desaparecidas en México. Maestra Gabriela Amores, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, maestra Irma Irene. Muchísimas gracias por acompañarme. Es la primera vez que tengo el honor de tener su compañía. Y pues bueno, muchas gracias por su tiempo y gracias al Museo de la Mujer que me permite estos espacios, el tener contacto directo con las compañeras que están pasando por algunas circunstancias de los temas que yo presento. Muchas gracias al Museo de la Mujer, muchas gracias a la doctora Galeana y por supuesto a mis compañeras que están ahí en lo operativo, ¿no? En lo que nos permite estar cerca de ustedes. Pues muchas gracias y todas las compañeras que están ahorita escuchándonos, pues bueno, gracias por el tiempo y espero esto sea un taller el cual nos permitamos primero comprender, después analizar y después aplicar, que es lo más importante en estas acciones que estamos haciendo. Es un tema nuevo, es un tema que necesitamos hablarlo, es un tema que se está viviendo día a día, ¿no? Y ahorita con esta incidencia o esta alza de incidencias respecto a la violencia contra las mujeres, pues este tipo de temas también se vivieron y nos tocó a las mujeres mucho, a los niños, niñas, que también están tocando mucho al robo, al extravío, a la sustracción de nuestros hijos, de nuestras hijas, y que bueno, lo más importante es que nos llevemos algo de este taller y que pues tengamos esta práctica. Esperemos de verdad que sea ya a lo mejor una de las penúltimas sesiones que vamos a dar por vía virtual, que ya estemos allá en este hermoso museo, el cual extraño profundamente, por cierto, las instalaciones hermosas, y tener el contacto directo con ustedes. Pero un año y medio hemos estado aquí con ustedes sin dejar de dar y aprender y dar lo que sabemos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Vamos a iniciar el día de hoy con la presentación. Tenemos el material que pues normalmente trabajamos todos los días para ustedes, preocupadas para que al menos a veces no se los puedo enviar, pero lo tenemos aquí visualizado y que todas las compañeras que tengan la necesidad de poderlo revisar, pues tengamos también contacto con el material para que puedan ser analizados también en espacios educativos. Y por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aplicar el día de hoy o qué vamos a dar? Vamos a dar el entendimiento de qué es trata, ¿no? ¿Qué es la explotación? ¿Qué es la trata, el tráfico de mujeres? Con instancias internacionales. Vamos a reconocer lo que es el protocolo para poder hacer la búsqueda de las personas, qué le toca a cada uno de los estados o de los gobiernos que tienen que actuar en caso de alguna
alguno de estas acciones que se estén viviendo, de los delitos que se estén viviendo, y vamos a comprender un poco, el día de hoy todavía más, la legislación nacional, el cual pues me va a permitir analizar un poco esa legislación que nos va a proteger, y en la próxima sesión pues vamos a hacer alguna acción interactiva para que esto sea un taller, que es lo que pretendemos, que es lo que hacíamos presencialmente, y que bueno, pueda ser interactivo. Recuerden por favor que este es un espacio para las compañeras que no tienen mucho el conocimiento jurídico, ¿no? Me acerco mucho en este espacio, gracias a todos y todas las compañeras que tienen sus estudios, sus licenciaturas, sus maestrías, pero voy a tratar de que las compañeras que ahorita están sufriendo, ¿no? Que este delito les tocó, puedan comprenderlo un poquito más. Pero yo les propongo que pues que vamos a darle espacio a las compañeras y que, bueno, tengamos alguna participación. Si tienen dudas, por favor, escríbanlas. ¿Para qué? Para que si no se dan ahorita esas respuestas, pues la próxima sesión tengamos ya la legislación o el caso en que necesiten que se aplique un poquito más el entendimiento. Pues bueno, explotación sexual y tráfico de mujeres. El día de hoy vamos a hablar sobre este segundo tema para que lo enlacemos a la explotación sexual. En septiembre se llevan a cabo acciones para eliminar este delito, eliminar este daño que nos causan a las mujeres, que nos causan a las víctimas, a las que menos posibilidades tienen de acceso al derecho, a los derechos humanos, a la protección. Aunque, ¿no? Siempre les digo cuando estamos ahorita con los talleres de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, aunque tenemos, ¿no? Instancias que nos protegen, pues vemos en la realidad que, pues no, todavía no. Decía la ex secretaria de gobierno, que es Sánchez Cordero, en su momento de una conferencia que da, dice, tenemos tantas legislaciones, muchas legislaciones las mujeres. Y yo nada más quiero completar eso de decir, sí tenemos muchas protectoras, pero las aplicaciones son las que no nos ayudan. Y entonces, por eso hago estos talleres, para que las mismas compañeras que están viviendo esto, pues bueno, sepan que sí existe la ley protectora, que sí hay una necesidad y una obligación del sujeto que da la aplicación de la ley, y que es necesario que también ustedes conozcan cómo las leyes las protegen o nos protegen, ¿va? Esta diapositiva inicial, ¿no? Son palabras de una víctima, ¿no? De una víctima que vivió estos delitos, daño, ¿no? Que no nada más daña solamente a la víctima directa, sino al entorno familiar y social. La trata de personas no existiría si no tiene vinculación política de gobierno, del poder judicial o de policía. Eso decía la víctima, y en su momento y en su relato, uno de sus familiares de la víctima que no está, dice, extraño y no tuve una madre, y eso significa un vacío, ¿no? Le cuentan a la niña pequeña cómo era su mamá, era buena, la cuidaba mucho, pero en un día desapareció. Y entonces ella dice, sí sé que existe, sí sé que estuvo, pero tengo el vacío de no saber en dónde está, ¿no? Y entonces, por eso es importante, ¿no? Esta acción que tenemos que plantearnos el día de hoy para comprender y sensibilizar. No pongo música como siempre lo ponía, porque pues ya sabemos que a veces las comunicaciones tienen que ser de otra forma, pero sí traigo esto que una víctima habla, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezando a trabajar este material que la verdad sí es así de mucha furia, y ahorita voy a tratar de comentar unas palabras de alguien el cual yo admiro, ¿no? Y me sostengo de sus frases, porque día a día, todos los días encontramos violencia, ¿no? Patriarcal en los sistemas de justicia en el país. No nada más yo, ¿no? Sino todas las compañeras que estamos en la defensa de las mujeres, las nuevas víctimas que se han impuesto en sus expedientes para buscar justicia,
pues hemos encontrado mucho daño. Pero esas palabras el cual ahorita voy a compartir, me ha permitido sostenerme y aparte, pues, caminar, ¿no? Con certeza. Pero bueno, ¿qué es? ¿No? Y esto lo vamos a empezar a trabajar, dice, en cuanto a, dice, trata y tráfico de mujeres y las niñas migrantes. Por supuesto que este tipo de delitos, este tipo de acciones de delincuencia organizada, puede ser solamente en el entorno, ¿no? De una sola persona o de varias personas o de una delincuencia organizada. El crimen organizado, por supuesto, que ha invadido este tema, ¿no? Y entonces, las personas, ¿no? Que como sector vulnerable también han padecido esto, ¿no? Que es lo que vamos ahorita a tratar de entender, ¿no? En qué momento existe ya la explotación, en qué momento existe el tráfico, ¿no? Y otros delitos que conllevan este tipo de acciones. Pues bueno, con esta figura, con esta figura de migrante, ¿no? Que es un sector vulnerable, pero también criminalizado, ¿no? Por llegar a lugares en donde no se les permite, y bien lo vemos ahorita en estos últimos días, lo que sucedió en la frontera sur de nuestro país. Pero este sector, que es un sector muy vulnerable, es tocado también por el género, ¿no? Las niñas, las mujeres que tienen que ser, que tienen, y decían, es que si hay un consentimiento no puede haber un delito, pero no entienden qué es el consentimiento cuando hablamos de este tema. Las condiciones que tiene una persona migrante, la condición que tiene una mujer, una niña migrante, es muy diferente a poder decir que hay un consentimiento, hay una sobrevivencia, hay una forma, estrategias para sobrevivir, y esto no es un consentimiento propio, sino es un mecanismo de coacción para poder acceder a varias acciones. Bueno, desarrollo dice, con la incansante criminalización de la figura de migrantes, se ha ido desarrollando toda una narrativa acerca de la migración y una clara vinculación a la trata y al tráfico de personas con el fenómeno migratorio, no olvidando que la trata bebe tanto el país emisor como el país demandante. Se nutre, pues, de la vulnerabilidad que sufren las personas migrantes y en concreto de las mujeres y las niñas. ¿Por qué? Por su exposición directa a la explotación sexual. No estamos limitando también el que este tipo de acciones sobre la explotación sexual también fuera referente al sexo masculino, pero ahorita en este ámbito del sector migrante es muy vulnerable, más vulnerable la niña y la mujer que el otro sexo. Desgraciadamente en tema que me puse a investigar, las personas con diferentes preferencias sexuales son actualmente en nuestro país siendo también sustraídas para alguna explotación sexual, ¿sale? Entonces, vamos a ir enfocándonos también por ahí para que podamos ir entendiendo. Pero ahorita, en cuestiones del tema que estamos elaborando, pues por supuesto que nos vamos a la tarea de empezar a ver las posiciones que tiene cada una de la mujer. Y algo muy interesante, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre las condiciones que vive una mujer o que no son las mismas, aún siendo en el mismo país, ¿no? La mujer indígena en Chiapas no tiene los mismos beneficios y no está en las mismas condiciones que yo en la Ciudad de México o las compañeras que están en Tijuana. Imagínense una mujer migrante, ¿no? Que tampoco tiene las mismas condiciones y que es totalmente coaccionada para aceptar algún mecanismo de explotación sexual y ahí es donde se rompe la ley, ¿no? Ahí es donde no se entiende la ley y por eso hay tanta delincuencia organizada respecto a este tema, por lo que vamos a hacer, por lo que vamos a seguir entendiendo con la ley. La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos y eso ya lo planteé hace rato respecto a, aun cuando tenemos principios rectores de los derechos humanos universales,
en la aplicación y el reconocimiento, y bien lo decía la primera imagen, ¿no?, que les puse respecto a las palabras de una víctima. No existiera este tipo de delitos si no hubiera el encubrimiento del Poder Judicial, si no hubiera el encubrimiento del poder, ¿no?, del poder o de los poderes, por si podemos meter a otro más, no existiría, ¿no? Entonces, el que se rompa, el que se desconozca los derechos humanos respecto a la integridad física, respecto a la dignidad de las mujeres y de las niñas, es cuando se rompe también este contrato que tenemos, ¿no? Esta falta de reconocimiento del Estado respecto al cuidado de los derechos y la protección de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, como lo marca el artículo 1 constitucional. La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos que afecta de una manera proporcional a las niñas y a las mujeres, especialmente en el caso de la trata con fines de explotación sexual, mostrándose como una forma de violencia de género y discriminación contra la mujer, que ya lo precisé. El que no se reconozca, el que se haga y que se proteja, ¿no?, a toda esta línea delictiva, pues exactamente hace todo lo contrario a lo que nos dice nuestra Constitución, nuestro artículo 1 constitucional. Protección, garantizar, prevenir, ¿no? No se ve en este enfoque hacia las mujeres. Si bien lo trata no requiere, si bien la trata no requiere el cruce de fronteras, esta interacción de los procesos migratorios en varias ocasiones, la línea divisoria entre el tráfico y la trata es muy difusa, ¿no? Y esto de lo que les comentaba, respecto a cuando una persona en el momento de ser salvada, ¿no?, protegida, se piensa que hay una forma también para poder entender de que este sujeto es el amor de mi vida, ¿no? Está totalmente ecuacionada, está totalmente intimidada, y es cuando se rompe, ¿no?, todo lo que tenemos para poder la investigación o poder terminar con este tipo de delincuencia. En cuanto a las personas que caen en la trata durante el trayecto migratorio, las mujeres y las niñas son quienes tienen más riesgo de caer en las redes de trata, especialmente por la explotación sexual, porque es una forma de sobrevivir, es una forma de llegar a la mejor al lugar, o se piensa que se podría llegar al lugar del objetivo, ¿no? Si bien es claro plantearlo a las mujeres que van entrando migrantes en nuestro país, que el objetivo es llegar al país del norte, no importa lo que tienen que hacer con tal de llegar al objetivo. Y ahí es donde se plantea la ley, ¿no? Es donde tenemos que comprender y frenar y darle más precisión a la víctima por acceder o concientizar en la acción que cuidar el eje protector del sujeto que puede ser señalado con el delito. ¿Esto qué es? Siendo una víctima, aun cuando la víctima diga, sí, es que yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo, se debe de comprender todo el estatus, todo lo que requiere, todo lo que está viviendo la víctima, antes de decir, bueno, está bien, no te voy a detener porque ella lo está aceptando, ¿no? No voy a detener a un sujeto porque ella está aceptando como víctima que ella permitió esta forma de vida. Y ahí es donde, pues bueno, sabemos, ¿no?, cuáles son las consecuencias. El derecho internacional exige a los estados una respuesta basada en los derechos humanos para prevenir y luchar contra la trata en todas sus formas, ¿sale? Y sobre todo para proteger los derechos humanos de las víctimas, tanto en la legislación como en la práctica. Se les obligó a hacer mecanismos para empezar a prevenir, empezar a legislar, empezar a sancionar, y en su momento la reparación de cada una de ellas, que también ahí es donde en la próxima sesión vamos a tener que entablar qué es la reparación para una víctima de trata, qué es la reparación para una víctima de explotación sexual y qué mecanismos no se han expuesto en esta mirada, ¿sale? Entonces, o en esta práctica, ¿no? No se han expuesto. Pero bueno, esto nos lleva a las medidas acorde a las necesidades reales de la víctima, garantizando la perspectiva de género y un adecuado trato de relación de la edad,
para su detención e identificación, la asistencia y protección garantizando el acceso a la justicia y el derecho a la reparación integral, que esto también lo vamos a hablar con la ley de víctimas, que es la reparación integral. Ayer en el taller que estábamos dando reconocimiento de derechos humanos, hablábamos sobre la reparación del daño que el Estado siempre procura, como lo marca el artículo 20 constitucional, que hay una reparación del daño para la víctima, como lo marca también el artículo 1 constitucional, se basa solamente en una estrategia económica y la víctima, y se piensa que con esa estrategia económica la víctima va a estar sostenida, ¿no? Y entonces es cuando nosotros hablamos, ¿no? No nada más es lo económico, no es porque no sea lo único que necesitamos, ¿no? La víctima siempre necesita para recuperar en todas sus posiciones como se encontraba, pero también hay algo más que es la dignidad. La dignidad no se paga con el simple hecho de decirte que te voy a dar para tus sesiones psicológicas y se le dé un beneficio al imputado, no. Es importante que se visualice qué es lo que necesita la víctima en este tema y en todos en particular. Una víctima necesita siempre ser escuchada y ser atendida respecto a las necesidades y las condiciones que se encontraba y que se encuentran en su momento. Y por supuesto con esta perspectiva de género, que la misma legislación ha querido interpretar como quiere, pero, a las realidades y bajo la sentencia y como lo precisó en su momento la Suprema Corte de Justicia, pues es demostrar y ver históricamente lo que ha pasado, lo que ha vivido en los estereotipos las mujeres para comprender qué es la perspectiva de género. Pero bueno, no se le llama igualdad de género, se le llama perspectiva de género. Y entre la igualdad y la perspectiva tenemos un desajuste legislativo. Y entonces, precisamente eso es lo que quiero que planteemos en este tema. Bueno, el instrumento internacional destinado a prevenir, reprimir y sancionar, que viene, ¿no? de la Declaración Universal y viene de la Organización de las Naciones Unidas, es el protocolo. Este protocolo, cada uno de los estados que firma, ¿no? que acepta, que nace, bueno, que estuvo en vigencia del 2000 al 2002, este protocolo debe de ser aplicado en todos los estados. México firma, México tiene su propia legislación, México plantea su propia legislación, México tiene tipificado este delito también, tiene una fiscalía especializada para este tipo de delitos, pero que ha avanzado, que se ha dado, ¿no? Entonces vamos poco a poco para ir comprendiendo cómo se va planteando en México. Bueno, este instrumento que es para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, esencialmente mujeres y niñas, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Por supuesto que este tipo de delitos no nada más podemos hablar sobre un país. Por este tipo de delitos es llevar a varios lugares a las víctimas. Estábamos planteando, ¿no? Que no nada más es México, son muchos países, incluyendo Alemania, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo China, ¿no? Que la palabra consentimiento rompe todas las estructuras y ya no se busca a la persona, ya no se localiza a la persona. ¿Qué nos dice este protocolo? ¿En qué nos ayuda a las mexicanas? ¿En qué nos protege a las mexicanas? Por supuesto que este protocolo, ¿no? Con Belén do Pará, con la CEDAW, nos permite tener garantías protectoras y con nuestra Constitución, por supuesto. Y esta garantía protectora la da el Estado. Entonces, por eso es muy importante plantearla y conocerla, ¿no? Yo no traje todos los artículos, recuerden que solamente traigo y sustraigo algunos artículos de las legislaciones que les expongo, y que, bueno, les dejo ahí, ¿no? Yo les recomiendo mucho que cada legislación se metan a la Cámara de Diputados, a la página de la Cámara de Diputados, y vayan a la línea de leyes, y ahí mismo salen las 323, creo, legislaciones federales que tenemos, y que ahí sale la ley especial para ese tipo de delitos, o cualquiera que ustedes necesiten, ¿no? Y ese espacio es un espacio en donde la legislación está actualizada, y eso también se permite que la víctima sepa, ¿no? Cuáles son los derechos que tienen en ese momento, actualizados. Bueno, en este protocolo, el artículo 2 nos habla sobre las finalidades. La finalidad
de este protocolo es prevenir y combatir. Dos palabras importantísimas, ¿no? Prevenir y combatir la trata, prestando especial atención a las niñas y a las mujeres y los niños. Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando, planteando sus derechos humanos y promover la cooperación entre los estados partes para lograr esos fines. ¿Sale? Promover, que es lo más importante que tenemos, y bien nuestra Constitución nos dice, ¿no? Promover los derechos humanos, promover que sí existe un eje protector, ¿sale? Proteger y ayudar a las personas, proteger y ayudar a las personas, estas personas que en su momento, ¿no? Están en un estado de vulnerabilidad. La red de este tipo de delincuencia a veces es imprescindible, ¿no? Lo que se debe de actuar exactamente es cuál sería el mecanismo para el cuidado, prevenir y combatir. La prevención nos va a permitir identificar ciertas conductas que tenemos que estar en alerta a la sociedad, y eso nos va a permitir empezar a referirnos a combatir este tipo de acciones. Tres ejes, ¿no? Que tiene este protocolo y que me permite a mí, ¿no? Como ciudadana de un país, como ser humana, entender que las personas deben de tener un eje protector. El artículo 3 de este protocolo me dice las definiciones, y yo les traigo exactamente la definición respecto a la trata de personas. Se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la agodia o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, y estas dos palabras, amenaza y uso de la fuerza, ¿sale? En unas formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de unas situaciones de vulnerabilidad o de las concesiones o recepción de pagos. O beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad para otra con fines de explotación. Amplio totalmente. Pero fíjense cómo es este protocolo, ¿no? Y ahorita en los siguientes artículos que les traigo de este protocolo, ¿cómo se rompe todo esto? Bueno, y algo que yo me decía un estudiante, recuerdo yo una vez, ¿no? Que nos tocó hablar sobre este tipo de temas, me decía, maestra, pero ¿y qué pasa si si mi novia quiere, ¿no? Y eso es lo que yo les comento siempre. Hay que estudiar con precisión a cada una de las víctimas. No podemos decir que no existe, ¿no? Cuando realmente esta coacción es muy, muy precisa. Las amenazas respecto a la familia, respecto a sus hijos, el uso de fuerza, ¿no? Que nos damos cuenta respecto, y es más, ¿no? Conlleva también a las adicciones, conlleva también a lesionar su propio cuerpo, ¿no? Entonces, vienen por más, ¿no? Este tipo de acción, cuando hablamos de la trata, y que, bueno, viene con más delitos que en un momento lo precisaremos. Bueno, y entonces, bueno, nos damos a la tarea de poder comprender, ¿no? Este tipo de acción, y el artículo que sigue, del 3, que es el que nos está marcando el protocolo, nos dice el consentimiento dado por la víctima. Este consentimiento dado por la víctima es el que, si la víctima dice, yo sí estoy aquí porque quiero, todo este artículo que traigo en el artículo, todas estas acciones que tiene el artículo 3, no se investiga. No se hace absolutamente nada. ¿Sale? Decía otra víctima, yo no podía moverme porque tenía una pistola en la mano. Yo vi cómo mató a una persona, ¿no? Esa es una forma de coacción. Yo no voy a saber si está bien o está mal, decir si es con consentimiento o es sin consentimiento. Y esto es lo que a mí me preocupa muchísimo, y creo que a las víctimas también, ¿no? El consentimiento dado por la víctima. ¿En qué momento rompemos esto? La captación, el transporte, el traslado, da por un hecho este tipo de acciones, la trata de personas.
saber con quién vas a ir, exponerte, ¿no? Respecto a quién vas a conocer. Y estas acciones que se viven día a día por las vías internet, por las vías escritas, como los medios como los periódicos, donde se capta también a personas, es más también para la explotación laboral o para otro tipo de explotación, pues es captada, ¿no? Que traemos algunos programas de varias instancias nacionales e internacionales respecto a cómo hay personas o cómo se está dando esta persecución hacia ciertos géneros, hacia ciertas personas, y que a lo mejor hasta nuestras propias hijas e hijos están totalmente ahorita siendo captadas por algún sujeto que va a coaccionar también su decisión de irse, ¿no? Incluso cuando se ocurre en ninguno de los medios denunciados en el apartado A del presente artículo. Este es el de la sin consentimiento, que ninguno de las acciones que se vieron en el párrafo A se van a investigar si la víctima. Cuando nosotros hablamos sobre niños y niñas, este protocolo nos dice que son todos y todas menores de 18 años. ¿Por qué es necesario e importante? Si bien es claro, la Convención y la legislación especial para la protección de los niños y niñas en México y internacional, nos dice que en su artículo segundo, que debe de haber un eje protector, ¿no? De estos menores. Entonces, si bien es claro, ¿no? Me toca ir mucho a la Fiscalía de Desaparecidos de Tecama, ejemplo. Y entonces todos los que he escuchado en esta fiscalía dicen, no, pero es que hay muchas, pero todas se quisieron ir. Hay muchas, pero todas se quisieron ir. Y entonces les pregunto a varios ministerios públicos, ¿y ya no buscan? No, no, pues ella se quiso ir, ¿no? ¿Y qué edad tenía? 16 años, pero ella se quería ir. Y entonces ahí es donde rompemos toda esta línea, ¿no? O sea, ¿de qué sirve la ley? ¿De qué sirve el protocolo? ¿De qué sirve si la mentalidad del Ministerio Público es, pues si hubo consentimiento, pues para que lo investigamos, ¿no? Como si no existieran otro tipo de delitos también respecto a esto. Bueno, el artículo 5 me habla de la penalización. Cada uno, ¿no? Cada estado parte, adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3. Y me voy rapidísimo para recordar porque es muy importante este artículo para la legislación, ¿no? Local, que es este tipo de acciones que viven y que tenemos que legislar y que debe de estar en la legislación mexicana. Y pues bueno, en este presente protocolo. Me dice a mí, ¿no? Este mismo artículo, que también es posible poder entender que los estados deben de dar un eje protector. Este protocolo viene con un poco más de 12 artículos. Yo puse estos, yo les invito a que los vean los demás, pero es bien importante buscar, ¿no? Buscar la forma. Me llamó mucho la atención el artículo 9 respecto a la prevención, perdón. La prevención debe de ser aplicada, y ahorita que leamos y que entendamos la legislación local, debe de estar al margen tanto de este protocolo como de la Constitución, esta legislación especial. Y entonces, la prevención de la trata de personas, la prevención de no lesionar al sector vulnerable, pues es de suma importancia, ¿sale? Las medidas fronterizas, ¿qué se debe de hacer en esas medidas fronterizas para poder nosotros darle seguridad a las personas y más a las mujeres y niñas que entran a nuestro país, sí, ilegalmente, pero con un fin de no quedarse, sino ser un eje, un camino que le permita llegar a su objetivo. Esta diapositiva, esta imagen, que la encontré, perdón, que la busqué, esta imagen es muy precisa a lo que estamos comentando. Si bien es claro, en esta imagen nos hablan sobre todo lo que se capta de Europa hacia México, hacia América. Por supuesto, hay un tráfico muy importante en Europa, muy importante, muy alto, muy grande, muy alto, pero que viene también hacia América, ¿no? Y cuáles son los países que son tocados en muchas circunstancias por ese tema. Todos son llegados hacia
México, ¿no? Como es la ruta que tiene este tipo de acción para llegar a otro espacio que es Estados Unidos. Pero este es el camino que se da, ¿no? El camino, las europeas llegan a Centroamérica, de ahí hay un transportador hacia México. Ese es el camino que se da y que van llegando también personas que no son de este país, igual forma, ¿no? En la próxima sesión tenemos una imagen en donde qué pasa con las mujeres que están sustrayéndose en México y hacia dónde las están destinando. Según investigaciones tanto de la Comisión como de Amnistía y algunas otras organizaciones, nos están dando la información respecto a cómo es el tráfico de mujeres en México. Y pues bueno, esta imagen nos dice muchísimo respecto a quién están captando este tipo de personas, ¿no? Por supuesto, a las mujeres, que es el 59%, a las niñas, que es el 17%, niños el 10% y varones el 14%. No por eso, ¿no? Decían, es que hay más desaparecidos, no. Lo que es la trata de personas para explotación sexual, lo están tocando y lo están viviendo las mujeres, ¿no? De cualquier edad lo está viviendo, está siendo tocado. Entonces, pues bueno, en esta línea, ¿no? Tenemos como esta práctica de decir en dónde tenemos que mirar. Cuando yo llego a esta legislación, que es la legislación nacional, lo que pretendo es revisar lo que pasó en este último año, que es en cuestiones de COVID, cómo estuvo la situación de las mujeres con este incremento delictivo que vivimos día a día, con este incremento delictivo, ¿no? De sobrevivencia también que hemos tenido nosotras las mujeres, y qué pasa con este delito. Por supuesto que es en un descontrol de Estado, ¿no? El camino de personas o el traslado de personas sin autorización, pues es fue muy preciso. Algo que decía el protocolo, me voy a regresar rapidísimo algo que decía este protocolo es que también se debe de verificar documentación en las fronteras o documentación. Esto es a vos también me recuerdo mucho a lo que decía la primera diapositiva respecto a que si no existiera alguien que protegiera este tipo de acciones, pues no existiría ni el tráfico ni la explotación, ¿no? Entonces, algo muy importante que quiero comentarles es que también es el mismo Estado que acepta, ¿no? Que acepta este tipo de protocolo, pues debe de accionar también sus fronteras para poder detener. Cuando nosotros hablamos en el derecho, cuando nosotros hablamos en la legislación respecto a las acciones inmediatas que debe de decir, que debe de hacer el mismo Estado, pues es bien importante, ¿no? Que lo veamos en cuestiones de quién puede detener, quién puede, o qué pasa cuando una persona es desaparecida, ¿no? En una detención, ¿no? O una forma de detener, nos habla el artículo 16 constitucional respecto a quiénes pueden ser las personas que pueden hacer este tipo de acciones. Cualquier persona puede detener a alguien que estemos viendo que está siendo llevada en una camioneta, ¿no? Cualquier persona puede, me queda claro que con mucha precaución, o hacerle de este comunicado a la misma autoridad. ¿Y qué pasa si esta misma autoridad no acciona, no hace algo, ¿no? Entonces, en ese momento, por supuesto, pues vamos a tener que darle, ¿no? El llamado a otra autoridad para que tengamos claro que este sujeto no está haciendo. En una práctica muy común, pues los postes que están en cada una de las esquinas, en su mayoría de la Ciudad de México, podemos, ¿no? Denunciar si estamos viendo que están llevándose a una persona, a una mujer, a una niña, un niño. Ahí luego se prende, ¿no? Se busca lo que se está denunciando, y es más, se puede anunciar también al policía que no hizo nada, porque muchos de ellos están siendo protectores de estos sujetos, ¿sale? Entonces, como esto es empezar a trabajar un poco de estrategias para poder saber qué pasa, ¿no? No me puedo meter porque sé que no puedo, pero sí es importante que se anuncie, ¿sale? Esta legislación, que es la legislación Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Materia de Trata de Personas,
y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, que es, ¿no? Yo leyendo el protocolo dices, bueno, pues a lo mejor son muy pocos artículos, pero llegan a ser muy claros para entender cómo está, ¿no? Y cuando vemos cómo está la legislación propia también, pues bueno, hay mucho. En los artículos anteriores de esta legislación, si bien no me equivoco, es el artículo 4, nos habla sobre la perspectiva de género. Y es bien importante, de verdad, es muy importante que la analicemos esta perspectiva de género, porque me va a permitir a mí determinar, y voy a dejar de visualizar esta diapositiva tantito, para poderme yo plantear en este artículo, lo tengo aquí, en este artículo, que me interesa mucho, mucho, mucho que, a ver si aquí ve, ¿dónde está el artículo? Bien, perdón, ahorita lo voy a abrir. Es que no lo encontré, sí lo tengo abierto, pero no lo encontraría. Ok, aquí está. Bueno, en esta legislación que les comentaba que ahorita les voy a poner estas formas, me habla sobre la legislación, sobre el artículo 4 de la perspectiva de género. ¿Qué nos dice esta legislación respecto a la perspectiva de género? ¿A dónde lo lleva y cómo lo plantea? Porque a mí es bien interesante cómo no es entendido la perspectiva de género para la búsqueda de justicia para las mujeres. Artículo 4, aquí está. Bien, nos dice aquí, en este artículo, que es, lo voy a poner un poco más grande, ok, perspectiva de género, ya sí se ve, entendida como una visión, perdón, entendida como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en la sociedad. Esto es de suma importancia, las relaciones entre ambos en la sociedad, ¿sale? Se permite enfocar y comprender las desigualdades socialmente construidas a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales para disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad. Y aquí es donde también nosotras nos tenemos que parar entre sexos y garantizar el acceso a la justicia y al ejercicio pleno de los derechos. En muchas de las comprensiones que nosotros tenemos respecto al derecho, ¿no? Que nos deja, ¿no? Que nos deja, que nos da el entendimiento y la aplicación de las leyes, pues bueno, es muy interesante saber que en esta forma, ¿no? de práctica que tenemos es reconocer las relaciones que tienen entre ambos. No podemos dar por un hecho y la comprensión que se tiene es poner en las mismas condiciones a ambos sexos, y menos en este delito, y menos en este delito. Este delito sí hay que tener muy claro lo que estamos buscando y cómo lo vamos a interpretar. Bueno, este artículo, esta legislación, yo me fui al artículo 8, porque aquí me voy a frenar tantitito en cuanto a qué le corresponde al poder, ¿no? ¿Qué le corresponde al primer respondiente que debe de actuar, ¿no? Yo, ya puse el ejemplo del policía, pero el Ministerio Público dice, las policías, Ministerios Públicos y autoridades jurisdiccionales harán una consideración especial en el desarrollo de sus actividades cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad por haber sufrido algún daño físico emocional que requiera tomar medidas especiales. Esta legislación no lo permite, esta legislación lo plantea, ¿no? De esa forma, y lo único que siempre escuchamos es, pues no ha salido nada, no hemos hecho nada, no ha dado nada. Estábamos revisando las recomendaciones que ha dado, que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a este tipo de temas, y en varias recomendaciones nos da, ¿no? En la lectura que estábamos viendo, nos daba el reflejo de decir qué ha hecho cada una de las instancias para poder proteger, ¿no? O qué le correspondía. Y hay una disimulación o una mala interpretación de las conductas, ¿no? Decía en una queja que había presentado una de las víctimas, nos decía, ¿no? Que
que no se había dado el eje protector, ¿no? Cuando se recupera a una víctima de esta delincuencia organizada. Y entonces cuando las autoridades dan el informe, dicen, no, yo sí le di, no, yo sí le pagué la factura, no, yo sí la cuidé, no, yo sí esto. Pero te das cuenta que todo lo que dicen sí no es exactamente lo que se debe de plantear. Entonces, este artículo 8 nos va a permitir que si en el momento el mismo Ministerio Público no nos permite, ¿no? El acceso a la justicia es muy aplicable en cuanto a las acciones, en cuanto a la acción de los policías y los ministerios públicos. Esta legislación es interesante que lo tengamos en la mano. Ahorita vamos a ver cuáles son los mecanismos que podríamos tener para poder pues combatir, ¿no? Yo a mis clientes me acuerdo cuando empiezo a hablar sobre este tema, que es muy práctico, de verdad. Yo considero que tanto las personas deben de comprender lo que estamos hablando, todas las personas, no nada más los que comprendemos el derecho, sino todas en particular, debemos de entender lo que estamos viviendo o sea, hay una lectura que me gusta mucho para los jóvenes en las universidades que son, y que quien me esté escuchando me va a decir si es cierto o no es cierto. Todos mis estudiantes, primer grado, segundo grado, semestre, de licenciatura en Derecho, o en Criminología, por cierto, o en Criminalística también, les he dejado a leer una lectura y se los comparto a ustedes porque me es muy interesante, creo que es muy bueno para poder entender también lo que estamos viendo y que ellos y ellas que hacen esa lectura, pues bueno, puedan entender lo que viene o lo que se está viviendo más bien, ¿no? Está en la Cámara de Diputados, es de Lidia Carrión y otra escritora que no recuerdo su nombre ahorita, se los doy, que se llama A mí no me va a pasar. Y esa frase yo la tengo muchísimo con mis estudiantes, ¿no? Los jóvenes que dicen, a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Son varios casos prácticos, por cierto, ¿no? Pero hay un análisis bien importante, bien interesante en esa lectura en cuanto a este tema, ¿no? ¿Cuántas mujeres al año han sido sustraídas para fines sexuales, ¿no? ¿Y qué significa, ¿no? Que tantas mujeres han sido sustraídas, o sea, la respuesta, que la vamos a analizar la próxima semana, pero digo, es muy interesante que lo podamos entender, todas las que estamos leyendo, aunque no seamos juristas, aunque no tengamos el derecho, léanselo. Está el PDF accesible en línea, lo consiguen en la Cámara de Diputados, ahí yo lo descargo, y es muy práctico. La verdad, sí, a mí me gusta mucho, como para que vayamos ir poniendo también lecturas para la comprensión, lecturas para todos y todas, no lecturas especiales para criminólogos, criminalistas, no, para que la misma gente que me está escuchando, que nos están escuchando, que tiene esta amplitud del museo, pueda ir involucrándose al daño de este delito, ¿no? Entonces, bueno, entonces sigo, maestra, sigo con esto y pues bueno, le damos seguimiento. Entonces, bueno, esto es muy importante. En estas formas, perdón, requiere unas medidas especiales, ya lo tengo. Entonces, ¿qué es la explotación? ¿Qué es la explotación de una persona y cómo lo visualizamos? ¿Cuáles son las acciones que según la legislación especial que tenemos en México nos permite para entender qué es este tipo de delitos? La explotación de una persona puede ser la esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de esta presente ley, que hay que analizarlo. Segundo, las condiciones de conformidad en el artículo 12 de esta misma legislación, que ahorita lo vamos a analizar. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual en términos de los artículos 13. Cada una de estas fracciones nos va a llevar a buscar la legislación que estamos planteando. ¿Por qué es muy interesante? Porque al final del día, cuando nosotros entendamos una persona que tenga la necesidad de poder comprender este tipo de lecturas, nos va a precisar la esclavitud de forma a que, ¿no? Si bien es claro el artículo primero constitucional en su tercer párrafo, nos dice que México no se acepta la esclavitud y personas que vienen con condiciones vulnerables serán libres en este país. Bueno,
pero no hay necesidad. Bueno, en esa parte, cuando encontramos la explotación, pues sabemos que la explotación y cualquier otro delito vulnera totalmente la estabilidad emocional de las personas y vulnera también la condición del derecho humano de las personas. Entonces, pues bueno, en esta forma, también en cuestiones de la conformidad, ¿no? De qué es lo que nosotros tenemos para poder llevar a cabo este entendimiento de este artículo. La prostitución, cuando no es una prostitución permitida, ¿no? Había en un cuestionamiento unos sujetos que fueron entrevistados que se hizo viral el video y decía, yo con el brazo en la pierna decía, pues yo le hice daño a muchas mujeres y ahora me arrepiento, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo hay un mecanismo, ¿no? De poder comprender que aún todavía en ese discurso de, pues lo siento, todavía se sigue pensando que el daño solamente es como un objeto que se puede reparar, ¿no? El daño se convierte en algo de que, pues mientras yo acepte que yo acepte que yo hice una mala acción contigo, pues se debe de reparar, no la conciencia. Eso dice el Estado. Mientras él sea consciente, dice el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción séptima, mientras voluntariamente acepta la acción, pues todo está en las mejores condiciones. Mientras este sujeto que sale de reclusión después de 12 años haciendo una explotación sexual, haciendo un daño totalmente en cuestiones de la trata, decía, la mujer más vulnerable es la mujer que yo me traía, ¿no? Y cómo duele totalmente esto cuando nos damos cuenta cómo hay captores, ¿no? Y todavía no se investiga cuando dice la víctima, pues es que es mi pareja, ¿no? Pues es que es yo acepté acostarme con tantos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos comprender, cómo nos vamos construyendo, cómo nos vamos construyendo respecto a, en esta sociedad, respecto a estas definiciones? Y bueno, la explotación laboral, por supuesto, ¿no? Esto es muy dado a las zonas fronterizas que se den. Hay anuncios también en periódicos que los tenemos la próxima semana que podemos presentar. Ahorita vamos a poner un video respecto a cómo es captada una niña para poder, una jovencita que es captada y que la misma comisión nos está dando este tipo de videos. El trabajo o servicios forzados, en los términos, y aquí había estas dos, digo que no entra dentro del tema, bueno, es una explotación, pero no sexual, pero sí laboral. Lo entendemos todavía en México, se sigue viviendo, ¿no? Estos niños de Tijuana que fueron totalmente violentados sus derechos y que hay un sector de familias, ¿no? Que dicen, bueno, no nos podemos ir, aquí tenemos a nuestros hijos también trabajan, pero no tenemos a dónde ir, ¿no? Entonces, no somos migrantes, pero tampoco estamos más bien, estamos en una condición de pobreza totalmente, el cual pues también nuestros hijos deben de trabajar, ¿no? Esto es también muy cuestionado y se da, ¿no? Se da de que, pues bueno, ¿no? Pues si no hay de otra, pues mientras sean pobres, pues no hay que investigar nada, ¿no? Entonces, duele mucho entender que se viva mucho esto en México. La utilización de personas menores de 18 años con las actividades delictivas en estos términos y decía una víctima, a mí me captaron, ¿no? Y en algún momento, ¿no? Me doy cuenta cómo hay más todavía que están captando, eh, diciéndome, ¿no? Que vamos a ser sus esposas, que vamos a ser sus parejas, y que bueno, al final del día, pues nunca fue, ¿no? Y son jovencitas de 18 años. El mismo protocolo me decía menores de 18 años. Fíjense, compañeras. El artículo 4 constitucional, en su 9º párrafo, me decía, ¿no? O me dice, perdón, ejes protectores respecto al Estado y para darle, ¿no? El cuidado o dar el cuidado al principio de interés superior del menor. El siguiente párrafo me dice, los cuidadores se les proporcionará toda la ayuda para que siempre esté protegido el menor. El protocolo me lo dice, la Convención de los Niños y Niñas de sus Derechos nos dice también que hay ejes protectores. Pero los que más están captados, y bajo esta, voy a mover rapidísimo mi diapositiva, bajo esta diapositiva
pues nos damos cuenta, ¿no? Que los niños y niñas, cómo son totalmente sustraídos y que no hay un eje protector. Bueno, o sea, se dice, ¿no? Que hay varias tecnología para poder investigar, ¿no? El Estado tiene todo lo suficiente. No puede haber más investigación más alta que la que tiene el Estado, en teoría. Yo sé que no, yo sé que, pero en teoría tendría que ser así, para ser localizados a los niños y niñas que están siendo sustraídas de su casa, de su lugar, de su estado, ¿no? Para este tipo de acciones. La adopción ilegal de personas menores de 18 años en estos términos, el matrimonio forzado, por supuesto, y esto lo estamos platicando respecto, ¿mande? Esto lo estábamos platicando respecto al tema que estábamos llevando de reconocimiento de los derechos humanos, que es los derechos sexuales. Como una persona, ¿no? Cuando hablamos de la explotación sexual, fíjense, estamos mencionando los ejes protectores constitucionales y convencionales. ¿Cómo en México, ¿no? Se puede aceptar que a una menor de edad tenga relación con un sujeto adulto y que para no deshonrar a la familia se case? ¿Esto qué significa? ¿Y esto a dónde nos lleva? ¿No? Eh, eh, por supuesto, ¿no? Entenderá la niña, entenderá el niño, entenderá el sujeto menor que la relación entre parejas es esa, ¿no? Y entonces esto es lo que tenemos que comprender. El matrimonio forzado, por supuesto, es una parte también de la explotación, conlleva también a una explotación sexual. ¿Qué va a ser de esa menor que fue obligada a casarse sin entender y ser totalmente, como dice la ley, ¿no? Si bien no me equivoco, en el artículo 179 del Código de la Ciudad de México nos dice que haya sido engañada, ¿no? Para que tenga algún acto sexual con una persona adulta. Y cuando vivimos en un engaño, dices, bueno, ¿cómo no le enseñamos? Dice el artículo 4 constitucional en su segundo párrafo, algo interesante eh, respecto a la familia, que todos tenemos el derecho de decidir libre, ¿no? Libre el número de hijos. Pero también nos dice ahí, ¿no? Aparte de libre, debe de estar informada. ¿Y qué información tenemos para nuestros niños, para nuestras niñas, respecto a un país en donde no se acepta, ¿no? Concretamente las decisiones y que no se ilustra o no se enseña, ¿no? A que ese tipo de acciones son totalmente y dañan a una sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí yo siempre he dicho, ¿no? Como decías, y lo vuelvo a repetir, Sánchez Cordero en enero del 28 de este año, decía, hay muchas legislaciones, sí, pero ¿en dónde las aplican, no? Y sí, yo como conocedora de leyes, por supuesto que sé que hay muchísimo protector jurídico, pero ¿cómo las aplicamos? Y por eso estas prácticas de talleres que les pongo para que ustedes mismas sepan qué decir en la calle, qué decir, qué pedir, ¿no? Tráfico de órganos, bueno, les comenté que este tipo de acción pues lleva a otro tipo de delitos, ¿no? Que son estos otro tipo de delitos en cuestiones laborales, en cuestiones de matrimonios forzados, en cuestiones de tráfico de órganos, ¿no? Y que bueno, en muchos momentos hemos sabido de condiciones sobre este tema que bueno, es totalmente inexplicable. Eh, Experimentación biomédica, ¿no? Ilícita entre seres, que esto es lo que nos lleva a la explotación, a la sustracción de todos y cada uno de las personas, bueno, de lo que estamos viviendo, de las personas que están siendo sustraídas y que, bueno, dan a estos casos. Hay una imagen, que esta imagen se las puse ahorita voy a trabajar un poquito el video que les traje. Esta imagen me permite a mí, ¿no? Esta es de la Ciudad de México respecto a cómo están llevando lo que es la trata, o es una marioneta, nos damos cuenta, ¿no? De esta marioneta, y dice, ¿sabías que existen 11 modalidades de trata de personas? Y esto lo que vamos a trabajar es muy parecido a este artículo anterior que les acabo de mencionar, sobre la esclavitud, sobre las condiciones de siervos, sobre la prostitución, sobre la explotación laboral.
sale sobre la utilización, ¿no?, de personas menores de 18 años para hacer actos este, de en condiciones de calle, ¿no? Y esto es muy interesante. Dice, si crees que tú estás en alguno de estos, podrías ser víctima, denuncia. Y nos pone algunos teléfonos de línea nacional, trata de las personas, contra la trata de la persona, y nos da un teléfono, ¿no? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como también FEBINTRA, nos va a permitir hacer este tipo de denuncias. Pero lo que más me interesa es que ustedes sepan es que este tipo de elementos, como este tipo de imágenes, a veces cuesta mucho el entendimiento, ¿no? O cuesta mucho poder una víctima llegar a eso. ¿Cómo podemos hacer esta acción de prevenir? ¿Qué es lo que quiero que veamos ahorita en el video? ¿Cómo podemos prevenir estas conductas hacia nosotras mismas, ¿no? Y hacia nuestras hijas, porque es lo que estamos ahorita visualizando. Y pues bueno, ahorita les voy a poner el video. No sé si exista, maestra, una pregunta en Sí, particular. mire, ahorita tengo dos preguntas y unos comentarios. Si me permite, maestra, le leo los comentarios y después las preguntas. Bien, entonces. Adriana de la Rosa dice, pareciera que el Estado es cómplice desde el momento en que se tiene identificados el modus operandi, los lugares específicos en que son enganchadas las mujeres indígenas de la zona de San Luis Potosí, las cuales son víctimas de abuso sexual en la familia. Cuando huyen son captadas y trasladadas a Monterrey o a lugares fronterizos. Otro comentario de Isabel de Luna Gutiérrez. En Puebla y Tlaxcala se habla de muchas pequeñas que son guiadas y extraídas para trata de personas. Hay reportes y documentales que estas personas vigilando que no entren a colonias personas ajenas. Y si esto pasara, las vigilan allí. ¿Qué hacen las instancias para proteger a estas víctimas? Otro comentario de Teresa Ramírez. Se sabe que las autoridades cubren a las redes de trata y tráfico, por lo que es difícil llegar a atraparlos frente a esta realidad que hacemos. Es un panorama desgarrador. El último comentario, Hipo AS. He sabido de casos de mujeres y niñas de los estados del sur donde aún siguen siendo víctimas de esta violencia por parte del padre de familia. Las usan como mercancía de cambio o venta y las autoridades no hacen nada. Y la pregunta de Lidia Salazar, que dice, ¿qué pasa con las mujeres y niñas del estado de Tlaxcala, donde he sabido que se normaliza la trata de personas y el gobierno hace como que no pasa nada? Y otra pregunta, ¿se la digo de una vez o después de que contestes? No, de una vez, de una vez. De una vez. Rosaura Guerrero dice, ¿cómo generar acciones que permitan visibilizar y sancionar a funcionarios que protegen delincuentes, minimizan los delitos o son omisos? Claro, ¿cómo? Fíjense que ahorita en esto es bien importante lo que hace la legislación. Nos da ahorita también una forma para poder dar seguimiento a casos que ya se realizaron o que ya fueron o que ya se visualizaron de esa forma. Ahorita vamos a poder tener, ¿no? Como cómo se resolvieron ciertas circunstancias y eso nos va a poder permitir saber que hay muchas personas que a lo mejor están haciendo su trabajo, pero ¿qué pasa con las mayorías que no hacen su trabajo? Y respecto a este tema, porque de verdad es muy interesante este tema en cuestiones del Poder Judicial. Este tipo de acciones que se viven de funcionarios públicos que son parte de esto, sí que sé que existen diversidades de artículos, que si quieren la próxima semana, no lo tenía esto, pero se los pongo. ¿Cuáles son cuáles son, no? Y yo se los pido de favor que me ayuden, no sé qué son ahorita muchísimas, que me ayuden, ¿de qué estados son? ¿Por qué? Porque cada uno de los estados nos va a permitir visualizar cómo está esta legislación hacia los servidores públicos, ¿no? Y poder comprender que también ellos deben de ser en algún momento investigados y procesados. Miren, es bien interesante esto. Yo sé que el acceso a la justicia es bien limitada y me consta porque yo lo vivo, pues soy
litigante al 100%, bueno, no al 95% porque también soy docente, pero dentro del litigio, pues me doy cuenta cómo el acceso a la justicia de las personas que a lo mejor no represento, pues es muy limitada y a veces no es precisa, ¿no? Y que bueno, al final eso no debería de ser. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos sobre estos funcionarios que son parte de este delito o de otros y cómo poderlos frenar? Algo que yo me llevo mucho, mucho y recuerdo mucho en una de las conferencias que hice, creo que fue en Tlaxcala, por cierto, una funcionaria de Tlaxcala, sí, era Tlaxcala, me dijo, y bueno, ¿a quién voy a denunciar y cómo lo voy a denunciar? ¿No? ¿A quién denuncio como servidor público y en dónde? ¿No? Y entonces, es muy interesante, ¿no? A mí cuando me mostramos, ¿no? Algunas estadísticas que, bueno, eso lo trabajamos la próxima clase. Cuando trabajamos estadísticas respecto a Tlaxcala, por supuesto que no existe, creo que nada más hay un feminicidio en este año, pues dices, híjole, ¿cómo se comprende, ¿no? ¿Cómo se comprende este tipo de conductas en un estado donde sabemos que que lo sabemos porque hay investigaciones, y no nada más nacionales, sino internacionales, respecto al tráfico de mujeres de ese estado. Y no nada más son de mujeres de ese estado, sino son operados ahí, ¿no? Y trasladadas a otro país. Entonces, ¿qué hace esa autoridad y con quién ir? ¿No? Por eso, lo que les traía de la imagen anterior, para mí es muy importante porque no nada más es como una forma local, sino es una forma federal. En lugares federales se puede denunciar, sé que tendríamos que tener, o igual forma, ¿no? Ser acompañadas por Comisión Nacional de Derechos Humanos, que voy a poner la palabra porque la palabra lo dice en la ley, es una obligación para poder acompañar a la víctima, ¿no? No porque yo lo quiera decir así, sino en términos, la comisión está para acompañar a la víctima. Entonces, meter esta queja por falta de acción por los funcionarios públicos es muy interesante. Ahorita les comparto este PDF donde viene, bueno, perdón, esta liga ahorita en mensajes del Museo de la Mujer, que a ver si ahí se pueden meter para jalarlo. ¿Cuáles son las recomendaciones que ha emitido la comisión? Y eso es muy interesante porque nos va a permitir comprender y de verdad denle lectura. Bueno, yo sé que son juristas muchos, o otras no, pero la lectura es muy suave y se dan cuenta cómo cada una de las autoridades que tienen que dar informe, pues no lo hicieron, pero con el acompañamiento también de los derechos humanos de la comisión. Y esto, pues bueno, también para que no lo hagan solas, ¿no? Porque a veces estar solas, pues dificulta el acceso a la justicia, me consta, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si contesté ambas en el mismo momento. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces voy a compartir, maestra, si usted me lo permite. Sí, cómo no. Voy a compartir un video, ¿no? Un video, el cual es muy corto, bueno, es el primer video que voy a poner. Espero que no nos tiren nada, no nos van a tirar, espérenme, déjenme ver dónde está, pues no sé dónde está. Ah, aquí ya está. A ver. Ah, compañeras. Bueno, voy a compartir mi pantalla, no pasa nada. Comparto mi pantalla y comparto un video. Ok, no sé si ya lo tenemos. Gracias. Ya, Sí, ya se ve. Ok. Voy ya, a darle, dura muy poquitito, ya se dieron cuenta, muy poquitito, pero es muy interesante. Bien. Busco a una mujer con esperanza, sueños e ilusiones, que confíe en las personas y que no tenga miedo a comenzar nuevos proyectos. Busco a mi hija, se llama Laura, y desapareció hace 2 semanas. Como Laura, muchas mujeres y hombres, niñas y niños son víctimas de trata cada año, enganchadas mediante chantaje, enamoramiento, falsas promesas de trabajo y otras formas de engaño. Infórmate en la CNDH, cuídate y denuncia. Derechos humanos, compromiso de todos. Bien, entonces. Busco a una mujer. Perdón. Este es un video, el cual está dentro de los derechos, bueno, de la comisión, y es verdad, ¿no? Este tipo de enganche que estamos viviendo día tras día en México, en varias, ahorita vamos a poner uno en cuestiones en internet, cómo los niños están siendo captados, las niñas están siendo captadas
por esa delincuencia, ¿no? Por la pedofilia, por la trata, por la explotación, por todos estos fines, ¿no? Que lesionan totalmente la integridad. Y algo que decía, ¿no? Me acuerdo en una de las conferencias que tuve allá en el museo, decíamos, ¿no? Como una mujer, que había salido el informe del INEGI respecto a las mujeres que habían vivido una acción, una violencia sexual, ¿no? En México, inmensamente así, ¿no? Una cantidad muy alta. Y entonces decíamos, ¿no? ¿Cómo vas a construir una sociedad o a unas mujeres que han vivido este tipo de acción? Ahora imagínense el porcentaje de niñas que están siendo sustraídas totalmente para estos fines sexuales, ¿no? Entonces, y que es permitible o es permitido por el mismo o el acompañamiento de, ¿no? Entonces, lo hemos visto, lo hemos planteado y pues bueno, desgraciadamente a veces en México, pues bueno, me llevo a la tarea. Voy a presentar lo que es la legislación de la ley de víctimas, que esto es muy interesante porque quiero que vean lo que es el daño integral, la reparación integral, porque esto me va a permitir que ustedes vayamos entendiendo, nos vayamos alineando a lo que es el siguiente periodo, la siguiente sesión, perdón, en cuestiones de a dónde nos va a permitir, ¿no?, esta legislación y qué es lo que vamos a tener. Bueno, en su artículo primero voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde? Otra vez. Sí, ya lo puse. Ok, bien. Comparto mi pantalla y nos dice aquí que el artículo primero, me voy a ir con el objetivo de esta ley, la ley de víctimas. Ay, bien. Ok. En esta legislación, que es la Ley General de Víctimas, me habla sobre, en el último párrafo, sobre la reparación integral. Y es muy claro esta legislación, ¿no? Este artículo. La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Primero, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre la reparación integral, no es nada más, y eso se los dejo también a los y las compañeras juristas que están ahorita, es comprender que la reparación integral no es la economía que estás pidiendo, es la no repetición de inicio, ¿sale? En sus dimensiones individuales y colectivas. Por eso es importante también cómo se lleva a cabo estos tipos de sentencias, ¿no? ¿Qué es lo que le corresponde al juez ya de enjuiciamiento? Presentar como una reparación integral, una reparación para la víctima, ya que se le condenó al sujeto, ¿no?, de un hecho que la ley me está marcando como delito. Y entonces, bueno, en esta amplitud, nos decía el protocolo, debe de haber una reparación integral en sus dimensiones individuales y colectivas, porque como lo comenté desde un principio, este tipo de conductas y acciones lesiona totalmente, no nada más a la víctima directa, a las víctimas indirectas, que ya la ley menciona, el código, tanto como el Código de Procedimientos menciona, perdón, el Código de Procedimientos Penales nacional, en el artículo 108, en su segundo párrafo me dice, ¿quiénes son los ofendidos? Bueno, esta legislación, que la ley de víctimas, nos dice que son víctimas indirectas, y en un juicio deben de ser víctimas indirectas. ¿No? Hablan mucho como, usted es la ofendida. No, es una víctima indirecta de la acción que vivió mi familiar o mi hija o X, ¿no? Y entonces, bueno, esto es muy importante que lo tengamos. Y en cuestiones de esta reparación, si bien es claro, el artículo primero constitucional nos habla sobre la reparación, ¿no? El artículo 20 constitucional, apartado C, nos habla sobre los derechos de la víctima en cuestiones de su reparación. La reparación integral habla más allá de lo que puede ser cuestiones monetarias, ¿no? Es la no repetición,
en sus dimensiones colectivas, individuales, materiales, morales y simbólicas, ¿no? No es nada más lo que estamos pidiendo, sino lo que estamos, ¿no? Viviendo, sintiendo. Cada una de esas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de las violaciones de sus derechos, ¿sale? Las violaciones de sus derechos tienen, por eso les decía que cada una de las víctimas, en muchas ocasiones los defensores de los agresores o de los imputados se acercan para buscar un acuerdo, ¿no? Vamos a acordar porque licenciada está pidiendo mucha reparación y pues él no tiene trabajo, ¿no? ¿No? Entonces, no se dan cuenta qué es ser víctima en México. Como que la palabra víctima sigue siendo en el sistema de justicia un objeto que está ahí, pero hay que cuidar al sujeto protector que hizo una acción sin consentimiento, dicen ellos, y que al final del día hay que proteger para que no pierda la libertad, porque eso lo humana también los derechos humanos. Pero todas las víctimas me dicen, licenciada, ¿y yo? ¿No? ¿Y yo? Y entonces, pues bueno, eso es lo que, yo por eso insisto, ¿no? O sea, yo acepto y aprecio mucho este museo porque analizamos a la víctima como lo que es una víctima que nunca se puso en ese momento y que la condición es diferente, ¿sale? Entonces, por eso es bien importante que se entienda que la reparación integral no es monetaria, no es, estamos hablando de dinero, no estamos hablando de cuestiones de beneficios para el imputado, estamos hablando de la dignidad de la víctima, estamos hablando de la dignidad, ¿no?, de una sociedad, porque el hecho de que también este tipo de acciones se vivan día a día en los centros de justicia, pues haces a un país cómodo, ¿no? Pues hay comodidades, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, es lo que no tenemos que evitar. Dice, o la gravedad y magnitud de las violaciones de sus derechos, así como las circunstancias y características de los hechos victimizantes. Por eso quise ponerlo, como viene en la letra, como viene en la legislación, bajar a la Cámara de Diputados una legislación vigente para que se comprenda que también se debe de actuar conforme a esta reparación hacia la víctima que vive este tipo y cualquier delito, por cierto, ¿no? Cualquier delito, y dice aquí, ya sea el delito o los derechos que se le violaron, es bien interesante. ¿Va que va? Entonces, bueno, no sé, ahí tengo a una mamá que quiere mencionar algo, no sé si alguien quiere. Hay otra pregunta también. Sí, claro. Ajá. Sí, se la digo. De ¿Sí? Rosalía Chávez Lerín dice, la existencia de leyes puede considerarse un avance o una burla ante la falta de acción de las autoridades. No, esperen, no. Pues es que mire, yo de verdad, algo que he aprendido y que creo que es interesante lo que estoy haciendo, es exponer todas esas legislaciones. Yo camino y la gente que me conoce que está cerca, ando de aquí para allá, ¿no? Ando de aquí para allá. Pero cada vez que escucho, ya hubo una reforma, ¿no? Recuerdo cuando fue el artículo 19 que lo reformó, dije, qué buena onda, ¿no? Me acuerdo mucho en qué momento iba caminando yo con mi mochila atrás y dicen, subió el salario mínimo. Yo sé que subió la inflación y todo, pero en ese momento pensé en las mamás que les dan un salario mínimo, ¿no? Y yo les digo una cosa, de verdad, hay que aplicarlas, ¿no? O sea, yo cuando le digo al Ministerio Público, y el 21, ¿por qué no lo aplicó, no? ¿Por qué le echa la culpa al perito que no hizo bien su trabajo? Y el 21, ¿qué pasó, no? A lo mejor con esa, no quiero ser soberbia porque no lo soy, pero sí le quiero decir al licenciado que no nada más es un artículo, es lo que lleva su acción, ¿no? Y si yo le digo al Ministerio Público del piso cuarto de la Fiscalía de la Ciudad de México, saque su legislación y que el artículo 109 en su último párrafo me permite trasladarlo a la Ley General de Acceso para las Mujeres y sáquese su ley especial para las mujeres para que entienda qué es un delito de violencia familiar.
Y entonces se enojan, pero es verdad, ¿no? O sea, porque yo lo que les decía al fiscal de Tecama, le decía, a ver, Lick, espérame, todos los que estamos aquí somos juristas y conocemos la ley, no está una persona que no conozca la ley, aún el criminólogo que estaba aquí al lado de mí sabe la legislación porque doy clases de legislación en el área de la criminología. Entonces, sabemos que existen leyes, entonces no me vengas a decir que es suicidio cuando hay una ley que te dice que ese tipo de acciones conlleva un suicidio. Entonces, no es un suicidio porque la acción se quiso quitar la vida. Entonces, yo les digo y les invito a todas que sí es que existan leyes, pero hay que darlas. Y bueno, yo les comenté hace ratito que les quería compartir una frase y creo que ahorita es importante y muy interesante, por cierto, y sé que a lo mejor me está escuchando y si no me está escuchando quiero decirle que la admiro inmensamente, inmensamente, porque cada una de sus líneas es como algo, es como ponerme, ¿no? Más armaduras, ¿no? Esta frase es muy pequeñita, pero es un texto muy largo, pero nada más lo voy a leer así. En un WhatsApp de un grupo de compañeras abogadas desilusionadas por algunas acciones de algunas instituciones de gobierno que son protectoras de los derechos de las mujeres, que no hacen su trabajo y estaban diciendo, no, es que, ¿cómo es posible? Yo les compartí esto, dice, acostúmbrate, esa es la era de juntar nuestras rabias y ese es el único camino justo. Acostúmbrate. Es la era de juntar nuestras rabias y ese es un camino justo. Karina Vergara Sánchez. De verdad no es que tengamos o no tengamos legislaciones, y las que tengamos, compañeras, y las que tengamos, ¿no? Yo les invito mucho, mucho, la Constitución nos debe de reflejar mucho el protector y las demás, pero entiendo que en esas instancias, no las aplican, ¿no? Y todo se basa en su código. Yo les invito que las apliquemos, que les enseñemos a los jueces, que les enseñemos a los ministerios públicos que existen más y más leyes protectoras para nosotros. No sé si sí contesté un poquito, entiendo esto de la palabra de una burla, que a veces no es aplicable, pero en el entorno de seguridad que puedas tener tú, porque tampoco te voy a mandar a un lugar sola o a hacer esto sola, en el entorno de seguridad, invita, ¿no? Y el artículo 109, recuerden este artículo, compañeras, 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 109, así también como el 17 constitucional en su tercer párrafo, pero el 109, si están en la agencia del Ministerio Público, soliciten el 109. En su último párrafo, o es el último párrafo, o la fracción, ay Dios, si no me equivoco es la 29, que nos dice que podemos utilizar cualquier otra legislación. El 109, el 9, en el último párrafo nos lleva a la ley de acceso. Y la fracción nos lleva a otras legislaciones. Entonces, que no nos vengan a decir a nosotras que todo es con base a su código. Que no nos digan, ¿no? Que tengamos claro que ese artículo nos permite traer todas las legislaciones que podemos ir aprendiendo poco a poco o comprendiendo, no aprendiendo, comprendiendo o reconociendo y que podamos ser un ejecutivo. ¿Sí? ¿Para qué va? No sé si sí contesté la pregunta, Clara, no sé si exista otra. Más preguntas no hay. Hay saludos, maestra, desde Ensenada, Baja California, de Rosaura Guerrero, de Laura Rangel Maya del Estado de México y de María Elena Villanueva García del Estado de Guerrero. Son saludos que le envían a esta interesante conferencia que usted, este taller más bien que nos ha estado dando, donde pues estamos aprendiendo bastante, sobre todo de la actualización de las leyes que existen para la protección de nosotras las mujeres y sobre todo de las niñas y las personas que han sufrido todas estas injusticias, se podría decir, ¿verdad? Pues no sé si va usted a continuar. Sí, voy a proyectar rapidísimo un video.
Video, perfecto. ¿Sabías que hay un truco simple que me usan permite los nada más ahorita políglotas que para acabe el aprender anuncio, idiomas de manera que siempre realmente nos ponen, rápida? yo no sé. Ahí está, ya vino. Bien, ok. Entonces voy a compartir rapidísimo mi pantalla. Igual y a lo mejor por el tiempo. Tenía 14 años, estaba estudiando segundo de secundaria. Empecé a tener muchos problemas con mi mamá porque sentía que yo hacía o me esforzaba demasiado en la secundaria, en la casa, como para llamar su atención. Y no entendía, o sea, bueno, mi mamá tenía más relación con mi hermana, la mayor. Y pues ella fue educada de una manera, yo digo, muy fea. Me sentí sola mucho tiempo. Y entonces ahí empecé como a pelear mucho con mi mamá, como a desobedecer. Y cuando volví a encontrar a mi prima, porque no vivía ella aquí, también se la pasaba muy triste porque pues su papá se había ido al otro lado, su mamá tenía que trabajar mucho, entonces estábamos como igual. Entonces un 27 de enero pues le dije a mi prima que yo quería ir a la fiesta y fui, pero sin avisarle a mi mamá, sin permiso de nadie, no le dije nada a nadie. Entonces ella me dijo que nos fuéramos para su casa y ya en la mañana que su mamá hablara con mi mamá. Y de repente, o sea, muy cerca de nosotros, se orilló un tráiler. Pasa el tráiler, se detiene, empezamos a caminar y yo solo sentí que me pusieron algo en la boca y ya no me acuerdo. Cuando yo reaccioné, ya iba yo amarrado de los pies, de las manos, con los ojos medios tapados y íbamos arriba de un tráiler. De ahí empecé a llorar porque pues no entendía qué, por qué, a dónde me llevaban, quiénes eran, qué hice. Ellos se metieron en un municipio como este, todo era cerrado, no veías aquí carretera, nada. 4 días nos dejaron en esa casa, en una colchoneta donde pasaban las ratas junto de nosotras. Ahí teníamos que hacer del baño, sin comer, nada más con una jícara de agua que era agua de caña. Al 4.º día, en la noche, esta señora abre la puerta y nos saca de ahí y nos pregunta que si teníamos hambre. Yo contesto que sí, mi prima también dice que sí y dice, bueno, qué bueno para que entonces empiecen a trabajar para que puedan comer. Y cuando ella entró con su hermano, a mí me lleva su hermano y Yasmín se queda con mi prima. De ahí yo ya no la veo. Y entonces me empezó a decir que de ahora en adelante, pues yo iba a hacer todo lo que ella me dijera, porque si no, así como había sido de fácil de haberme llevado con ellos, era de fácil regresar y llevarse a otra persona de mi familia o matar a mi mamá o a mi papá. No me dijo de que íbamos a trabajar, ni me dijo el por qué yo estaba ahí. Cuando yo le digo que sí, él se sale un rato y regresa con ropas bien cortitas que primero no me quería poner y me pegó. Tú vas a trabajar como sexo servidora. Le dije, no sé qué es eso. Y ella me dijo, me refiero a que vas a vender tu cuerpo. Se estaba drogando enfrente de mí. Y se salió, regresó a la media hora, regresó con una botella en la mano, estaba tomando mucho. Cuando ella entra con 3 de sus hermanos,
con su novio y con otros hombres que luego cuidaban los cuartos. No dije nada, pero cuando llega el momento en el que ella me dice que para trabajar de sexo servidora tenía que saber qué es lo que iba a hacer, que ella me iba a enseñar, que yo iba a aprender y que me iba a gustar. O sea, estaba tan loca. Su novio me empezó a golpear. Y ese día dejé de creer, dejé de vivir, dejé de llorar. Porque lo más traumante para mí fue que siendo una niña de 14 años, siendo virgen, no sabiendo nada ni de la sexualidad, ni siquiera de haber tenido un amigo al cual agarrar la mano, pasé a ser violada por todas esas personas. Eran 20 hombres, eran peor que unas bestias, peor que unos animales, violando al mismo tiempo a una niña de 14 años. O sea, uno de ellos podía ser mi papá. Ok, voy a dejar ahí el video. Es lo que yo les comentaba cuando hablamos de la reparación integral, ¿no? ¿Cómo le reparamos la vida a esta niña? ¿Cómo le reparamos la vida a todas las víctimas que han vivido este delito y los demás? Y pues bueno, esto es la exposición que traigo el día de hoy. La próxima clase o la próxima sesión vamos a trabajar. Les dije que me pusieran ahí en lo que es su estado para yo poder trabajar legislaciones propias para ustedes, para que ahí mismo ustedes puedan, les voy a hacer una tabla y ustedes vean cuáles son las legislaciones protectoras en cuanto a las acciones de los servidores públicos de su estado, ¿no? Entonces, pues no sé si existe algún otro comentario, maestra, si quieran alguna víctima, ¿no? Que pueda hablar, ¿no? Que pueda tener como una interacción con nosotras. Su micrófono. Su micrófono. Su micrófono. Está, bien. ¿Ya? No, Ya. Ahí está, ahí está. ¿Ya? Ajá. Pues no hay más comentarios, solo saludos los que ya le dije de los estados de Guerrero, de Baja California, del Estado de México, de Tlaxcala, ¿verdad? Y agradezco a nombre del Museo de la Mujer, de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, pues la primera parte de este taller, maestra, que ha estado muy interesante. También están diciendo de Sonora, Baja California, también, porque preguntaba de los estados, ¿verdad, maestra Gabriela Amores? Y pues el 11 de septiembre, tengo entendido, es la segunda parte de este taller, ¿verdad? Que nos deja así como en las novelas, Que tienen que regresar para saber. con el interés de seguir, ¿verdad? Disfrutando de su exposición y pues de todas estas realidades que estamos viviendo en nuestro país. Quisiera yo también el próximo evento que tenemos en el Museo de la Mujer, el domingo 5 a las 16 horas, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, abriendo caminos, tejiendo propuestas desde las mujeres indígenas de Centroamérica y México. Participan Sara Mayorga, coordinadora regional de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, AMICAM, Arcelia García Santiago, coordinadora en México de la Alianza de Mujeres Indígenas, AMICAM, Ellen Mairena, Secretariado América Latina, Grupo Principal de Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible, Hortensia Hidalgo Cáceres, coordinadora de la Unidad de Mujer Indígena del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, Pilar, modera la doctora Gloria Ramírez, Sud UNAM de FEM, Cátedra Universitaria de UNESCO. ¿Verdad? Aquí ya está el cartel en donde, ¿verdad? Está nuestro próximo evento. Y pues la continuación el día 11 de este interesantísimo taller. Claro que sí, nos estamos viendo en la próxima sesión y pues bueno, gracias. Quien pida mi contacto, estoy leyendo, el Museo de la Mujer da el contacto por si quieren contactarme, pues ahí en el Museo de la Mujer le pueden escribir para que pueda tener el acceso hacia conmigo. Les agradezco mucho el tiempo, de verdad, gracias a las compañeras del museo y gracias a todas las que están aquí, de verdad, las aprecio y las abrazo con todo mi corazón. Y pues bueno,
una sesión más en donde vamos a tener un poco más de conocimiento y pues sensibilizarnos sobre este tema, que es muy importante. Cómo no, muchas gracias, maestra. Un abrazo a todas, hasta luego. Hasta luego. Dios.